Recibimos la visita de Heury Cruz, abogado y ex seminarista, para conversar un poco sobre su experiencia, ¿cierto, Victorino? Que así es, bienvenido, Heury, qué gusto, qué bueno que esté compartiendo con nosotros. Por un lado, qué bueno, pero por otro lado, qué momento tan aciago nos ha convocado. En tu condición de ex seminarista, ¿cómo has recibido el fallecimiento del Papa Francisco? Realmente esto ha sido impactante para todos nosotros, especialmente desde la parte menor de la iglesia hasta la más alta. Inclusive nunca había visto ese interés, ahora que soy abogado uno distingue de los civiles, no católicos, no devotos, interesados por esta situación qué va a suceder ahora con la muerte del Papa, cuáles son los procedimientos. Es decir, aunque siempre hay una curiosidad, pero en esta ocasión ha sido un poco más fuerte. No sé si el mismo mundo está pasando por muchas crisis a nivel global y la pérdida de la cabecilla de la iglesia, pues también diría uno que sería como una señal de un gran cambio que se avecina. ¿No? Y la expectación y la curiosidad que se cierne sobre cada uno de nosotros por saber, Mariela, quién será el sustituto y cuáles serán los perfiles sobre el que sustentará el colegio cardenalicio este nuevo sucesor de Francisco. Nos toca curiosidad la pregunta que viene, ¿no? Que se cae de la mata, como dirían ustedes en un lenguaje llano. ¿Por qué eres ex seminarista y no seguiste en la iglesia y culminaste como sacerdote, Heury? Bueno, lo primero que se puede abordar es cómo entra un joven. Fíjense que la mayoría de los sacerdotes entran como jóvenes seminaristas, a pesar de que hay un programa de vocación adulta. Es mucho más extraño. Luego de que una persona ya lleva desarrollando su vida personal, quizá se desarrollan como profesional en otra área, es más extraño. Lo normal es que un niño o un joven se interese por la vida de la iglesia y normalmente uno comienza con ser monaguillo. ¿Quiénes te inducen? ¿Tus padres o algo tuyo? Evidentemente, aunque uno diga que no, siempre hay influencia. Cuando yo tenga a mis hijos, lamentablemente, yo lo voy a influir para que sean abogados, aunque me salgan. Aunque te salgan arquitectos. Aunque decidan lo contrario. Aunque decidan otra cosa. Entonces yo creo que mi madre indirectamente, de hecho, por la participación que siempre me llevaba a la iglesia, pues evidentemente eso va ¿Pero lo aceptaste a influir. ¿A gusto o a regañadientes? No, lo acepté muy a gusto. Okay. Yo fui monaguillo, luego entré al seminario que se hace parecido a la elección de los papas, porque en la elección de los papas, a pesar de que cada cardenal tiene un derecho al voto, hay un consejo, hay un grupo cardenalicio que va dirigiendo todo. Entonces, entre nosotros los sacerdotes van eligiendo, y es por tema de actitud, tema por lo que se puede mostrar, si el joven ha tenido alguna trayectoria destacada, o como dicen ellos, si pintan bueno, porque ellos no pueden ver quién va a llegar a ser sacerdote o no, y así se hace la elección. ¿Hace qué tiempo fuiste seminarista y qué requisitos para ingresar? Bueno, simplemente para ser seminarista, estar evidentemente en comunión de la iglesia, ser bautizado, y realmente es más una referencia inclusive de tu párroco, que normalmente se acercan porque le ven cierta actitud. ¿No te gustaría? Inclusive no sé si ven a veces jóvenes, adolescentes, féminas, que dicen, tú tienes la carita hasta de consagrada. ¿Cuánto duraste? ¿Cuánto aguantaste? 5 años. 5 años. ¿Y por qué te fuiste? ¿Hay un proceso de elección? O sea, ¿llegas hasta un punto, ya luego no estás, o fue una decisión personal? No, luego del proceso de elección hay algunos, como uno dice, algunos llegan, se van en contra de su voluntad y a otros lo van. Como la gente no cree, pero la iglesia es sumamente organizada, es sumamente estricta. Yo siempre la comparo con la milicia. De hecho, fíjense que los sacerdotes siempre tienden a ser personas con buen léxico, a ser estudiados, a ser conocedores. Normalmente el que no da la talla
el que no da la talla académicamente y espiritualmente hablando, toman decisiones normales. A veces el seminarista se va por su propia decisión, a veces no es lo que espera. A veces por inconductas. A veces por inconductas. Que Usted se no da hacen. para esto. Es como una academia. Es prácticamente, Sí, es una academia. es prácticamente una academia. Por eso es Y a que, veces se va no solo el seminarista, sino también se va la monjita. Sí. Ah, bueno. ¿O me equivoco, caballero? no, en la iglesia, como decía Pero están el juntos padre, en el mismo seminario. No, Los no. padres y Hay las do- monjas no, no, no están están juntos. no, No. realmente Ay. los seminaristas están en un seminario, las monjas están en un convento, que muchas veces Exacto. son congregaciones distintas. Pero Siempre las están razones por las que se va un seminarista son las mismas por las que puede irse una monjita. A veces Claro. perdieron la vocación o se reorienta la vocación hacia otra área de la vida, ¿cierto? Sí, porque de hecho el discurso que uno dice es que uno no se aleja de la iglesia, sino que cambia, no es que suelta el arado, sino que cambia de arado. Es decir, ya no es una vocación a la vida consagrada, puede ser una vocación ya a la vida de familia, a la vida matrimonial, que es distinta y otro grado. De hecho, ese es el grado más bajo de la iglesia católica. Por eso ustedes escuchan los laicos y los consagrados. Los laicos son todos los que pertenecen a la iglesia. Los consagrados pues ya deciden tener una vida en celibato y entregada al Señor. No es lo mismo usted dedicarse a las cosas del Señor estando casado, ejerciendo su profesión, que tener su tiempo 100% para dedicarse a las cosas del Señor. El Papa Francisco fue seminarista, pero antes de ser seminarista tuvo su amorito. Ah, sí. Tuvo su amorito, pero parece que pudo más la vocación por servir a la iglesia que por desviarse. El caso tuyo es contrario, todo lo contrario. El Papa Francisco no permaneciste, no llegaste a sacerdote. ¿Qué fue lo que te sacó? A veces la honestidad te ayuda a vivir una vida más plena. Es por eso que a veces entiendo yo que escuchamos de algunas inconductas o unas malas conductas de algunos consagrados, de algunos sacerdotes, y es porque a veces, sabiendo que no cumplen con los requisitos que la iglesia le impone, pues entonces saben que no cumplen y continúan de forma propia. No hay que necesariamente, aunque no sea seminarista, no hay que divorciarse de la iglesia, ¿cierto? No. No. De hecho, la mayoría de los seminaristas continúan luego y se unen a otro ministerio, o sea, al coro, a la liturgia de la palabra. Es decir, hay muchas formas de cómo seguir sirviendo sin necesariamente continuar con el tema del seminario. Heuri, vemos que para entrar al seminario, pues, es una edad muy joven. Es una edad muy joven donde todavía uno no sabe lo que quiere, vamos a decirlo así. No ha decidido y bueno, se va por el camino porque ya estoy en la comunidad. ¿Crees tú que eso sea sea una de las causas principales por las que un seminarista sale del seminario? Yo entiendo que no, porque realmente la formación desde pequeño, imagínense que no sea una formación espiritual, que sea una formación de educación. Normalmente los padres no esperan a que crezcan para empezar a enseñarle los temas de educación, los temas de respeto. Yo entiendo en una educación temprana, por eso yo soy realmente devoto y creyente del bautismo de los infantes. Eso es un tema muy controversial, porque significa que los padres y padrinos y la comunidad se consagra a encaminar a ese niño, a esa niña, pues para que sea una persona de bien y una persona realmente con temor a Dios. Yo entiendo que claro, encaminar a un adolescente a que pueda descubrir su vocación, pues realmente no te mantienen atado. Ellos te dicen, en el momento que tú sientas que esta no es tu vocación, que no es tu vida sacerdotal, tu plenitud, tú puedes salirte. Por eso yo me fui. Ya yo estaba al segundo año de filosofía. Pues para ser sacerdote no es cosa fácil. A veces claro, se sientan aquí y dicen, bueno, un sacerdote, estuvimos rezando. Hay que tener mucha disciplina y mucha preparación académica. Es decir, muchas veces en el caso mío yo entré a un seminario menor, muchas veces en los casos de los obispos, pero usted ve la trayectoria de quizás de un obispo. Entrar al seminario menor haciendo cursillo, es como que usted va a un cónclave
para ser elegido muchas veces. Yo fui entre 6 y 7 veces y al año se hacen hasta 3 elecciones para el seminario. Y luego entonces, si estás en el bachillerato, estudiar en el seminario menor. Luego pasa un año de prefilosofía. Luego 4 años de filosofía en la universidad. Luego 4 años de teología. Y si vemos que ese tiene buena madera, luego ahí entra a la primera etapa del presbiterado, que es el diaconado, o lo consagran, o posteriormente de consagrado lo pueden incluso mandar a estudiar fuera del país, o leyes canónicas, o algún tema de espiritualidad, o tema de Biblia. Es decir, no es un camino fácil llegar a sacerdote. Mira, a sacerdote. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hablar ahora un poquito de algo muy característico del Papa Francisco, pero luego de esto ya te hemos hecho una radiografía a ti como seminarista, ahora se la harás tú cuando regresemos al Papa Francisco, luego de esta historia tan interesante que vamos a compartir con los amigos televidentes. Así que prepárate para que desde el punto de vista de un seminarista le hagas una radiografía al Papa Francisco. Miren, a pesar de la edad a la que comenzó su papá en el Vaticano, destacó por su estilo novedoso, su carácter cálido y humilde y sus planes de reforma, aunque también recibió fuertes críticas de los que no quedaron satisfechos con sus cambios o de los que creyeron que fue demasiado lejos. Aquí le contamos sus hitos y también qué logró cambiar y qué no en la Iglesia Católica. Sus hitos, sus hechos más relevantes, desde el punto de vista de un seminarista, como has dicho tú, el rango, ¿verdad?, base dentro de la Iglesia. ¿Cómo ves a Francisco? ¿Era Francisco el Papa que se esperaba? ¿Era el Papa que esperaba la Iglesia, que esperaban los sacerdotes, que esperaban las monjas? ¿Cómo determinas, cómo calificas su elección a pesar de hace 12 años? Tu punto de vista del Papa Francisco. El Papa Francisco era el Papa que la Iglesia necesitaba en ese momento. Pero atendiendo a una de tus preguntas, ¿era el Papa que la Iglesia quería? Yo no estaba tan seguro. No estoy tan seguro porque evidentemente, aunque la Iglesia está iluminada con el Espíritu Santo, recordemos que los electores son humanos. Y los electores, a diferencia del sufragio electoral civil, que uno que tira un voto por un partido, porque aquí no vamos a evitar esto, ni a taparlo con dedos, somos partidistas. En el tema de los cónclaves, cada cardenal puede votar por quien quiera, excepto por sí mismo. Y es una de las prohibiciones de la Constitución Apostólica del 96, y yo entiendo que es para no ser algo coherente. Es decir, el Papa que necesitamos es uno que en realidad no quisiera tener ese cargo. El Papa Francisco rompió todos los esquemas y yo me atrevo a decir que su lucha para llegar a donde estuvo no fue fácil, porque realmente desde el seminario, cuando ven a un consagrado, cuando ven a un religioso que muestra cierta, diría yo, facilidad para preguntarse las cosas, pues lo ven como un rebelde. Y yo me atrevería he demostrado, mira los hitos que pasó de Francisco, eso no fue de la noche a la mañana. Francisco se fue formando, porque recordemos que él pasó por todas las etapas, fue seminarista, fue diácono, fue presbítero, luego hubo cargos, lo que él mismo se cuestionaba si estaba a la altura de los mismos, sí, incluso ahí en Buenos Aires. Sí, totalmente, pero realmente su personalidad y su actitud hacía que lo eligieran, porque realmente hay que ser claros. En tema dedocrático, en la que los obispos, fíjense que los obispos son quienes consagran a los otros sacerdotes y a los obispos, pero los obispos no eligen a su cardenal. Es decir, los obispos pudieran proponer, pero es el mismo Papa quien elige quién va a ser cardenal. Entonces lo van viendo desde el principio. De hecho, se cuestionan, esos son uno de los requisitos para poder primero elegirlo como cardenal. Se pasa por un filtro bastante amplio, es decir, cómo fue desde el principio, si ha tenido escándalo, si ha sido espiritual, si es un sacerdote más práctico, si es un sacerdote más canónico,
si es un sacerdote que coge piedra. La Iglesia, en tu opinión, ¿qué debe escoger? ¿Un papa conservador o un liberal? Yo entiendo que los tiempos son cambiantes y la Iglesia inteligentemente va a elegir lo que le conviene en el momento preciso, siempre con la inspiración. ¿Pero qué prefieres tú? Tú como una realmente en el persona tiempo de esta generación. No, realmente en el tiempo que estamos viviendo, yo entendería que seguir el camino del Papa Francisco sería lo ideal. Todavía no estamos preparados en este momento ahora mismo dirían por ahí, del empoderamiento, que la Iglesia tenga un conservador que vaya excluyendo a sus hijos. De hecho, debemos de irlos recogiendo. Y esa era la misión de Francisco. Por eso llamó tanto la atención, a pesar de que él tuvo que forjar mucho para poder hacer de esos hitos. Fíjense que a diferencia de una legislación para ser derogada, necesita pasar por muchas cámaras. Es decir, en el Consejo Cardenalicio, aunque los cardenales pueden proponer, pueden ayudar a redactar y todo y demás, pero quien tiene la potestad para hacer, si hacemos una comparación, imagínense que hay unos estatutos de la Iglesia, que los hay, es la Constitución Apostólica, y vamos a hacer cambios. En el derecho dominicano lo hacemos con asambleas. Las asambleas la deciden los socios. Sin embargo, el Papa Francisco sería como un único dueño, que no es el dueño de la Iglesia, pero quien puede hacer cambios y derogaciones en esos estatutos. Por eso el mismo Francisco hizo muchísimos cambios en el tema de la Constitución Apostólica, comenzando inclusive de cómo tenían que ser el protocolo fúnebre, quitando materiales específicos, quitando días específicos, protocolos extensos, que él decía, y si uno lee la Constitución Apostólica, se va fijando que es como cuando el Papa habla, va diciendo, estoy de acuerdo con lo que dijo el Papa fulano de tal, sin embargo doy la posibilidad, es decir, van a ir derogando. ¿Podría repetirse la historia de un Papa latinoamericano o vuelve la Santa Sede a escoger un Papa europeo o un Papa dentro de los no alineados? Yo estoy casi seguro que, no quiero que se malinterprete realmente, pero llevan 12 años con el Papa de este lado. A mi entender, yo creo que ese papado va para... Eso no es óbice, porque duraron mucho con papas europeos. Sí, bueno, también es cierto, pero no es lo mismo, porque hay un sentido de pertenencia, porque ¿dónde está Roma? ¿Dónde está el Vaticano? ¿Dónde está? Entonces, internamente, aunque ellos quieren ser inclusive, pero necesitamos a alguien de aquí, alguien que nos conozcamos, alguien que tenga los mismos lineamientos. Que sea cercano hasta su carácter, porque el Papa Francisco era muy cercano. Y yo entiendo que los mismos cardenales ahora van a buscar un cardenal más conservador, aunque quizás no sea lo que conviene ahora en la Iglesia, pero lo van a buscar. Fíjense que los favoritos son de ¿Y por qué crees que van a preferir un cardenal más conservador? Tienen los cardenales, y dentro del colegio cardenalicio hay muchas funciones, sienten, y yo sé que cuando hay un papa muy liberalista, ellos sienten que pierden un poco el control. Y realmente con un papa conservador, pues ya ellos se tranquilizan porque saben que no va a haber decisiones eclesiásticas serias, como tema de juicios a sacerdotes o consagrados, tema de celibato. Esos temas no se tocan cuando hay un conservador, ni siquiera lo proponen. Hay personas, hay cardenales, como el filipino Luis Antonio Tagle, que en su momento, y es uno de los papables, criticó la postura del Papa Francisco frente a las personas homosexuales, que fue tolerante y abierta. ¿El Papa debería seguir esa visión de Francisco o debería ser un poco más conservador? Yo entiendo que pudiera llevar un híbrido, porque siempre van a haber momentos en los que será necesario mano dura y en otros momentos mano más flexible. Pero ese discurso es para postularse, yo entiendo, para ganar, lamentablemente que se escucha feo, ganar los votos.
porque de hecho está prohibido por la Constitución Apostólica. Hacer lobby, hacer campaña. Sí. ¿Y ustedes de qué están hablando? No, eso no se permite. De hecho, las promesas son delitos que se castigan con la excomunión de los cardenales. No se preocupe que si yo gano, usted va a ser el nuevo camarlengo, o usted va a ser el decano del colegio cardenalicio, o va a ser el secretario. Es decir, esas promesas no pudieran hacerse. Si eso llega, pues, a la voz del consejo de los cardenales electores, que así se llaman a los 9, que yo sé que allá lo explicaron, de cómo se hace la estructura, pues esto pudiera acarrear en el castigo de la excomunión. Hay lo que se llama en la iglesia la doctrina de la fiducia suplicante. Debes conocerla en tu condición de seminarista, que permitía a los sacerdotes bendecir a parejas no casadas o del mismo sexo. Y es una de las líneas por las que se decantan los cardenales africanos, que son liberales, pero la liberalidad de estos cardenales es muy relativa, porque son liberales, pero liberales africanos. Tienen una condición un poquito más compleja en términos de su liberalidad. Entonces, descartaría que África pudiera pujar por un representante con cierto peso para ocupar la vacante. No, realmente que ha existido papas africanos muy anteriormente, tenemos mucho. Yo entiendo. Porque el término africano no necesariamente tiene del color sí, negro. Porque mira Elon Musk. Exacto. Elon Musk es africano. Sí, igual tiene la tez clara. O sea, sí. Es cuestión de regionalismo, es cuestión de. Tú has dicho que quizás se decanten por alguien que sea italiano de nuevo, que represente la sede en todo el sentido de la palabra. Entonces es bueno ir descartando y quizás vayamos reduciendo, ¿verdad?, los perfiles, sí, a ver quién pudiera ser de los papables que más se acerca al trono. Yo entiendo que ahora se va a buscar una actitud, aunque evidentemente dirían lo territorial no tiene nada que ver, pero yo entiendo que van a buscar un... Y eso nunca se tomó en cuenta, la territorialidad, ¿no? No debería, no debería, pero fíjese que incluso eso fue un boom con el tema del primer papa latinoamericano. Es decir, ahora uno lo que espera es un papa que tenga los ojitos asiáticos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, realmente hay varios aspectos que, aunque uno lo vean insignificantes, realmente sí inciden. Yo entiendo que ahora va a estar más encaminado a un poquito más cercano a Europa, por no decir de Europa, y más encaminado a una actitud conservadora. Yo diría que quizás ellos entienden, como mismo se han pronunciado, que la iglesia necesita ahora en este momento un poco de mano dura. A veces lo que piden no es lo que necesitan. Más liberal que Francisco y me mato. Bueno, hay que ver también el cambio que habrá, o sea, pasar ahora a una iglesia más conservadora cuando, a mi entender, con el Papa Francisco se ganaron más seguidores de la iglesia, se ganaron simpatías, incluso de grupos que no van con la iglesia, porque él tenía la simpatía. Entonces, ¿hacia dónde va ese rumbo ahora? Hablando de ese rumbo, Francisco, ¿cómo define a Francisco como papá? Se definió a Juan Pablo II un papa viajero, Ratzinger fue un teólogo, el papa doctrinario, porque le precedió en el cargo su condición de director de la doctrina de la iglesia, ¿no? Para ti, ¿qué fue Francisco como papa? ¿Dónde lo ubicas? Yo diría que la palabra perfecto sería un papa sencillo. Sería un papa, evidentemente es que le decían, Francisco, venga, móntese en el papamóvil. No, es que yo quiero caminar. Rompía todos los esquemas. Es decir, diría yo, ya él pensando en su muerte, es que el ataúd no tiene que ser de estos materiales, tiene que ser de madera buena, que resista. ¿Por qué tiene que durar 15 o 20 días? Si ya los cardenales llegaron, ¿para qué hacer este tipo de gasto, hacer este tipo de exageraciones? Yo diría que Francisco, la palabra que más, aunque fue evidentemente un papa revolucionario, la palabra que él más lo destacó fue un papa sencillo. Quería
yo entiendo, parecerse pues a una de las mejores actitudes de Jesucristo, que era la humildad y la sencillez. Ya tenemos que irnos Así, al a menos una por la pausa. entrevista, pero repensar, algo que debe hacer repensar a la Iglesia Católica, que no sé si debe ser algo vergonzoso, que República Dominicana, a diferencia de Haití, no va a tener una representación en Roma. O sea, Haití, mientras Haití tiene su cardenal y podrá ir a votar por el nuevo Papa, República Dominicana no tendrá ese privilegio porque queda excluida del cónclave por razones que ya hemos dicho. ¿No es un golpe simbólico a la a la relevancia eclesial dominicana? Sí, yo entiendo que sí, porque realmente fíjese que hay un número de votantes limitados, no sé si lo han tocado. Es decir, los cardenales, según una de las modificaciones a la Constitución Apostólica, que fue también tocada por Pablo VI, era que decían, y luego reconfirmada por Benedicto XVI, era que los votantes no podían exceder de 120. Ahora mismo tenemos 135 ahora mismo tenemos 135. ¿Cómo eligen cuáles son los 120 que van a votar? Entonces ahí volvemos a la tradición eclesiástica, la antigüedad perteneciendo al colegio cardenalicio. Es decir, los primeros 120 son los primeros que entran. Y sí, hay una condición que facilita para excluir a un país con mínima oportunidad, se escucha feo, de tener un papa, aún más ahora imagínense un papa caribeño, pues ya eso sería, dirían ellos, más fácil. Si ya fulano no cumple con los requisitos que no tenemos que explicar, pues ya son menos lo que tenemos que organizarnos. Bueno, Eury, muchísimas gracias por visitarnos, por traernos tu conocimiento como ex seminarista y también tu visión sobre el Papa. Ha sido muy importante recibirte y la verdad es que para mí ha sido súper satisfactorio porque he conocido un poquito más sobre el seminario y todo lo que Un abrazo, tiene que ver. Henry. Gracias Así por que venir. gracias por acompañarnos y nosotros vamos a una pausa y al regreso continuamos. Ya viste esta radiografía que le han hecho al Papa Francisco, donde destacan